Buen día. Bueno, en principio, este es un tema extremadamente complejo, todo tipo de denuncias, entonces de violencia de género, abuso sexual. Lo primero que tenemos que saber es que en la provincia de Córdoba el estándar probatorio en este tipo de causas es extremadamente bajito. Estamos hablando de una mesa de 4 patas compuesta por una denuncia radicada eventualmente por una mujer, una cámara Gesell, una pericia que se le hace eventualmente a un menor y la pericia que se le hace al imputado. Si esa denuncia fue efectuada por una mujer, al estar adherida en nuestro país a la Convención de Derechos de Pará, de la Carta Constitucional, misma jerarquía, se presume que la mujer no miente, se dice la verdad. Ya ahí partimos de una premisa que fácticamente es falsa, porque tanto una mujer como un niño mienten al mismo al igual que hace un hombre. Pero eso directamente coloca a una investigación en un perfecto plano de desigualdad por el hecho de que se da de frente con el principio de inocencia. Y en ese contexto gana la denuncia si es efectuada por la mujer porque realmente se le cree. No estamos en contra de eso, pero sí le faltan herramientas para corroborar si esa persona dice la verdad o no. En ese contexto se toma una cámara Gesell, esa cámara Gesell se lleva a cabo por una psicóloga que muchas veces es la misma, por falta de personal de nuestro Poder Judicial, es la misma que lleva a cabo la pericia psicológica. Lo cual, si esa persona que lleva a cabo la cámara Gesell es una persona que está hiperformada y que respete las guías de una práctica UNICEF y demás, esa persona es suficiente con que haga una pregunta direccionada al menor y lo va a guiar por un camino, por un escalete hacia donde el psicólogo quiere. Esto puede llevar a resultados asombrosos y directamente son impronunciables las cosas que hemos leído en diversas cámaras Gesell. Si esa misma persona que llevó a cabo la cámara Gesell es la encargada de hacer la pericia al menor, esa persona está totalmente cegada por el hecho de que escuchó al menor, lo guió, se convenció de que esa persona había sido abusada y lleva a cabo la pericia previo a haber hablado generalmente con el denunciante y tener acceso a la actuación. Eso es directamente un cóctel mortal y va encaminado a una imputación y a una medida de coerción sobre la persona denunciante. En este contexto, y como abogado defensor, no, generalmente cuando se tienen recursos, al momento, si la persona se entera de que fue denunciada, lo normal es que lo que debería hacer es consultar con un abogado y no precisamente un abogado amigo que sea laboralista, civilista, experto en sociedad. Tiene que buscar un abogado penalista. ¿Por qué? Por el hecho de que existen herramientas para presentarlo ante la Fiscalía de Instrucción que está llevando a cabo la investigación, demostrarle al fiscal de que efectivamente no tiene nada que esconder, poner a disposición incluso pasaporte, previsión de salida del país, lo que sea, para que ese fiscal se convenza de que puede llevar a cabo la investigación penal sin la necesidad de meterlo preso. Si llega al punto de dictar una medida de coerción en contra de esa persona, acto seguido se dicta la prisión preventiva y, créanme, es casi imposible revertir una prisión preventiva en la provincia de Córdoba, salvo un error formal, mortal, que un juez de control no lo ordena. Entonces, en ese contexto, que como primer punto es como cuando nos ocurre que tenemos que ir al médico por alguna dolencia y demás, la idea no es consultarlo con la guía, ni consultarlo con un vecino, ni con el panadero. Existen personas capacitadas para consultarlo y pedir ayuda oportunamente antes de que le dicten una detención y posterior prisión preventiva. Cuando llegamos al punto de eventualmente que se lleve a cabo una cámara Gesell, si efectivamente contamos con algo de recursos, tendremos que buscar un psicólogo barato, caro, como sea, y designarlo como consultor técnico experto, porque tenemos una herramienta en nuestro Código Procesal Penal a través del 127 bis, que es la persona que puede acompañarnos
principalmente porque al ser abogado penalista, eventualmente no tenemos por qué saber de psicología. Entonces, si tenemos la posibilidad de designar un consultor técnico experto que nos acompañe a la Cámara GESEL para que nos diga si esa Cámara GESEL se respetaron las guías de buenas prácticas de UNICEF, si le realizaron preguntas amplias, si realmente se le trató de incorporar un falso recuerdo al niño, o si efectivamente esa Cámara GESEL fue llevada correctamente y lo que dijo el niño fue consecuencia de un relato libre y efectivamente le ocurrió lo que le ocurrió. Entonces, eventualmente vamos transitando por ciertos pasillos en la investigación penal y ciertos estados en donde puede ser un antes y un después de la investigación. Porque si consultamos a tiempo y logramos permanecer en libertad mientras dure el proceso y tenemos la posibilidad de controlar la Cámara GESEL y no permitirle eventualmente a un psicólogo que no esté preparado, que serie al niño, que lo direccione hacia lo que quiere que el niño diga, probablemente esa causa termine allí en un archivo por falta de prueba. Ahora bien, si no logramos mantener a esa persona en libertad, si la Cámara GESEL da negativa y si el mismo psicólogo lleva a cabo la pericia psicológica, normalmente esa pericia psicológica confirma el resultado de la Cámara GESEL. Entonces es totalmente peligroso porque aquí, al momento de la pericia psicológica, ya no importa si contamos con recursos y le pagamos sumas millonarias a un psicólogo para que haga un informe como perito de control de 100 páginas, ya no importa. Porque el ideario colectivo será que ese psicólogo presentó un informe de 100 páginas porque le pagaron mucha plata. Y si presentó un informe cortito es porque le pagaron poco. ¿Me explico? Cuando llegamos a ese punto, ya los elementos de convicción con que cuenta la Fiscalía son demasiado profundos como para mantener a esa persona privada de libertad e incluso ya tiene elementos para llevar esa causa a juicio. Entonces, es importante cumplir eventualmente con esos pasos y en la hipótesis de la persona que, llegado a ese momento, con el grado de probabilidad que necesita un Ministerio Público Fiscal, a esa persona ya lo ha imputado, tiene derecho a no participar de la pericia psicológica que le pretendan hacer a él. ¿Por qué? Porque la persona imputada es un órgano de prueba, no es un objeto de prueba. Entonces, hace muchos años atrás se discutía la posibilidad de si a una persona le podían hacer una extracción compulsiva de sangre, y efectivamente una persona le hicieron una extracción compulsiva de sangre previo a darle una camilla, esa persona denunció al médico por lesiones y fue imputado por lesiones. Posterior hubo un cambio de paradigma en la Corte Suprema y se entendió de que una persona es órgano de prueba y objeto de prueba. Entonces, la persona, en lo que tenga la capacidad de colaborar con el proceso, lo puede hacer voluntariamente, porque existe un principio de prohibición y autoincriminación. Yo tengo derecho a no autoincriminarme. E incluso si yo no confío en el Estado, en la investigación que se está llevando a cabo, como persona imputada, no tengo por qué dibujarle a una psicóloga un hombre bajo la lluvia y una casita y dibujarle humo o no humo en la chimenea o dibujarle fruta en los árboles. No tengo por qué hacerlo. No tengo por qué contestarle si veo un murciélago o una paloma en el rollo. ¿Me explico? Porque somos órganos de prueba. Entonces, si bien esto eventualmente en alguna fiscalía nos lleva a que los fiscales se enojen porque a esta pata de 4 meses, a esta mesa de 4 patas le falta una vacuna, eventualmente nos han denunciado en los tribunales de ética consecuencia de no dejar participar a un imputado de una pericia psicológica, es problema del Estado. Porque eventualmente como abogado penalista tenés que ejercer el rol que te contrataron, por el cual te contrataron, y ejercer la defensa de esa persona que vos considerás que es inocente y que partimos de la premisa de que es inocente hasta que una sentencia respetuosa del proceso diga de contrario. En ese marco, casi teórico y jurisprudencial, en esta causa que nos ocupó con Florencia, cuando comparecimos, teníamos una persona con 1 año de prisión preventiva. Teníamos una psicóloga que había hecho un informe realmente macabro,
tenía una cámara Gesell en donde la niña había dicho aberraciones sobre el padre y el tío. Eventualmente estaban encaminados a un pelotón de fusilación. María mató el cosa. Ahora bien, cuando empezamos a entender cómo funcionaba la causa, cuando armamos la teoría del caso, eventualmente nos dimos cuenta de que esa abuela, cuando efectúa la denuncia por violencia familiar y logra la previsión de acercamiento de esa niña con el papá y la mamá, a partir de ese día la saca de la escuela, no la lleva por un mes a la escuela, la tiene encerrada 15 días en su casa y al día 16 la lleva de una psicóloga y le dice: esta niña fue abusada. La psicóloga, al ver el estado disociado de esa niña, porque realmente la alienación parental que sufrió esa niña fue de disociación, la llevaba a hacer dibujos realmente macabros. Porque esa niña no había estado con su papá y su mamá durante 15 días y estuvo encerrada en una casa. Tal es así que una vez que tiene la venia de la psicóloga, consultan a un psiquiatra y le dicen: tiene conductas hetero y autoagresivas, se quiere suicidar. ¿Qué hace el psiquiatra? En vez de hacer cumplir con un protocolo como se hace en países civilizados, la diagnosticó con esquizofrenia, con un trastorno disruptivo de la personalidad, y le dio 2,5 gramos de Miralax, medicación prohibida en Estados Unidos principalmente para niños. En menos de 24 horas esa abuela le manda un mensaje de texto al psiquiatra con un videíto con la niña con un cuchillo en la mano y le dice: se quiso suicidar, le dobló la dosis a 5 gramos de Miralax por día. Entonces esa niña, totalmente disociada, medicada, zombie, fue parte de un proceso judicial. Cuando vimos eso, cuando notamos eso, hicimos presentaciones en la fiscalía para que vinieran psiquiatras y psicólogos que eventualmente habían visto a la nena cuando la nena estaba bien y que nos dijeran que si en ese estado que se presentaba la nena estaba en condiciones de llevar a cabo la pericia psicológica, porque esa pericia psicológica estaba a punto de llevarse a cabo en el mismo lugar en donde se habían cometido todas las aberraciones. El fiscal, independientemente de que ya me había denunciado en primera orden ética, porque no lo dejé participar al resultado de la pericia psicológica, llama a la psiquiatra, nos hace lugar a la prueba y los psiquiatras y los psicólogos dijeron: no, la niña no está emocionalmente apta para ser sometida a una pericia psicológica. Primer punto, de no haber ocurrido eso, el final sería trágico. Cuando esa niña, que justo Florencia había logrado que esa niña se la saquen a la abuela y se la den al abuelo paterno, esa niña, créanme, en el transcurso de 2 semanas había recuperado su semblante. Habíamos visto fotos de la niña con ojeras negras y una tez blanca, realmente como un muerto en vida. Esa niña en 2 semanas era otra niña, era excelente en la escuela, no tenía problema con sus compañeros, tenía una excelente relación con la madre porque directamente se había relacionado ya de nuevo con la madre. Entonces, cuando esa niña se logró estabilizar emocionalmente, le pedimos por escrito al fiscal que entendíamos que, consecuencia de la manipulación que había existido del sistema, lo conveniente era que esa niña fuese peritada en la ciudad de Córdoba por psicólogos que no tuviesen nada que ver en el caso y que no hubiesen visto el expediente y que no tuviesen acceso a esta mujer que, créanme, era extremadamente manipuladora, porque la escuchamos a veces en el debate declarar durante más de 2 horas y realmente uno, si eso realmente hubiese tenido un jurado, a nuestro cliente hubiese condenado a 30 años. Porque era una persona con rasgos psicopáticos, totalmente falta de empatía, con una versión exclusivamente armada que era creíble. Eso es lo más grave, porque los jueces son de carne y hueso y los psicólogos son de carne y hueso. Entonces, cuando viene una persona que tiene rasgos psicopáticos y es manipuladora, como psicólogo realmente le da una posibilidad que nos hable, que nos cuente el padecimiento que está teniendo como abuela con esa niña, probablemente nos direccione hacia una entrevista sesgada o un informe sesgado. En
En ese caso, se lleva a cabo la pericia psicológica en Córdoba y la pericia psicológica en Córdoba arrojó resultados negativos. Ese niño no tenía indicadores de abuso sexual. Ahora bien, se daba de frente con la cámara Gesell. La cámara Gesell era una aberración. Entonces, eventualmente, y para la audiencia de debate, fuimos preparando todas las contradicciones que se dieron por el hecho de que realmente teníamos organismos del Estado que daban cuenta de la personalidad manipuladora de esta mujer y del estado de la niña, y por otro lado teníamos ciertos organismos del Estado que daban cuenta de una niña realmente abusada y realmente las personas imputadas eran personas macabras. En ese contexto se hizo la audiencia de debate, fue muy larga, duró varios meses, y previo entrevista que habíamos tenido con el fiscal de Cámara, en donde nos había ofrecido un mínimo de 10 años de prisión, estas dos personas imputadas lograron la absolución. Lograron la absolución por el beneficio de la duda, en realidad, porque la jueza tenía tanto elementos firmados por autoridades estatales de que el hecho había ocurrido y tenía muchos elementos mayores y de peso de que el hecho eventualmente no había ocurrido, y en ese contexto y gracias a la prudencia y el estudio de la jueza y realmente la capacidad de poder firmar una absolución, y realmente lo hizo. Quiero cerrar con esto. En Córdoba ocurre esto y nosotros precisamente no tenemos que hablar de falsas denuncias. Las denuncias se hacen. Lo que necesitamos son gente capacitada y elementos para determinar si la denuncia que se hizo es verídica o es falsa. Si es falsa, que tenga las consecuencias que tiene que tener. Y si es verídica, que realmente el engranaje estatal judicial lleve hacia eventualmente una condena. Ahora bien, cuando esa condena llega, nosotros tenemos que estar seguros de que esa persona realmente fue el autor del hecho. ¿Por qué digo ello? Porque cuando en Argentina y en Córdoba se hace una denuncia por abuso sexual, lamentablemente no tenemos psicólogos preparados en psicología del testimonio. No se aplican criterios de validación de contenido para ver si esa persona que efectúa la denuncia dice la verdad o si miente. No se trabaja con hipótesis falsas. Por ejemplo, en España se trabaja con dos hipótesis. Una, el hecho ocurrió. Otra, el hecho no ocurrió. Entonces, a medida que va transcurriendo el proceso, van llenando ambas filas y entre ellos se investigan eventuales móviles que pueda tener el denunciante. Luego, cuando llegamos a la etapa de las etapas periciales, principalmente pericias psicológicas, nuestros psicólogos no están formados en psicología del testimonio, no pueden distinguir al momento de ser interrogados en la audiencia de debate en cámara la diferencia entre una entrevista clínica y una entrevista forense. Porque convengamos con lo mismo una entrevista clínica y una entrevista forense, y aquí en este congreso disertarán psicólogos especialistas en psicología del testimonio que nos arrojarán luz sobre lo que realmente les estoy hablando. Nuestros psicólogos del Poder Judicial no están preparados en psicología del testimonio, entonces no pueden descubrir si una persona dice la verdad o si miente. Y por otro lado, no aplican batería de test más allá de los test psicométricos y diversos test proyectivos que no tienen coeficiente de fiabilidad o validez y no son aplicados en casi ninguna parte del mundo, señores. Estamos hablando de que en países como Alemania, Estados Unidos, España, no se aplica la hora de juego diagnóstica, no se aplica el hombre bajo la lluvia, no se aplica el casa, árbol, persona, no se aplica el rollo en mucha parte del mundo. Entonces, muchas veces, incluso con el rollo, que es uno de los test que mejor coeficiente de fiabilidad o validez tiene en nuestro país, nos encontramos con interrogatorios, incluso a
los análisis cualitativo y cuantitativo del texto. Entonces, en ese contexto, cuando un psicólogo concluye que una persona tiene indicadores de abuso sexual, efectivamente nosotros necesitamos herramientas hasta que nuestro cuerpo de psicólogos de la provincia de Córdoba se prepare como corresponde. Necesitamos herramientas para poder impugnar esa experiencia psicológica con fundamentos. Dicho ello, repito, el estándar probatorio en la provincia de Córdoba para todo ese tipo de denuncias es extremadamente bajo. Tenemos las cárceles abarrotadas de personas que no tenemos la plena seguridad de que efectivamente pueden haber sido autores del hecho. Tenemos las cárceles de nuestra provincia de Córdoba abarrotadas de personas que se ha hecho una denuncia grave, generalmente luego de una denuncia de violencia familiar, y al estar privada de libertad y se le dicta la prisión preventiva, resulta casi imposible revertir esa situación procesal. Llegan al proceso con 1, 2 años, 2 años y medio de prisión preventiva, y ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una prisión preventiva prolongada es un adelanto de pena. Muchas gracias por todo.